Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy venimos con un tema que sinceramente nos tiene a todos con el alma en vilo, y es que Burak y Neslihan están en líos. Sí, han oído bien. La pareja que hasta ahora parecía sacada de un cuento de hadas, la que nos ha robado el corazón con su química, con su amor a prueba de balas en la ficción y, para muchos, también en la vida real, parece estar atravesando un momento complicado. Y ojo, cuando decimos complicado, no hablamos de un simple desencuentro amoroso. Aquí parece que hay tela para cortar, misterio y posiblemente verdades ocultas que están saliendo a la luz. Así que si son tan fans como nosotros de las telenovelas, de los dramas que nos hacen vivir intensamente, y si además sienten esa curiosidad insaciable por saber qué pasa detrás de cámaras, qué sucede cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, a intentar poner un poco de orden en este torbellino de rumores y sobre todo, a descubrir la verdad, o al menos, acercarnos lo más posible a ella. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos de lleno a este asunto que tiene a todos hablando. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca, y no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus interpretaciones en Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, los catapultaron a la fama mundial. La historia de Kemal y Nihan, ese amor tan intenso, tan prohibido y a la vez tan indestructible, marcó a una generación de espectadores. La química entre Burak y Neslihan era palpable e innegable y por supuesto, muchos de nosotros nos preguntábamos si esa conexión trascendía la pantalla. Y bueno, la vida real, a veces tiene giros mucho más inesperados que cualquier guión de televisión. Las primeras señales de que algo no iba del todo bien empezaron a filtrarse de manera sutil. Al principio eran murmullos, rumores discretos entre los fans más acérrimos, comentarios en foros y redes sociales que parecían exageraciones o simples habladurías. Pero poco a poco, esos murmullos se fueron haciendo más fuertes, más consistentes. Se empezó a hablar de tensiones en el set, de distancias que se hacían cada vez más evidentes entre ellos, algo impensable para quienes los veían dar vida a una pareja tan apasionada. Las redes sociales, ese termómetro siempre encendido de la opinión pública y a menudo, una fuente de información, comenzaron a llenarse de especulaciones. Se analizó cada una de sus apariciones públicas. ¿Por qué ya no se les veía juntos tan a menudo? ¿Por qué las sonrisas parecían un poco forzadas en algunas fotos? ¿Por qué sus interacciones en eventos sociales eran mínimas? Cada detalle se convirtió en una pista potencial. Y es aquí donde entra la parte más jugosa y a la vez, más delicada de esta historia. Se han mencionado diversas razones detrás de estos supuestos líos. Una de las versiones más fuertes, y que ha circulado con mayor insistencia, apunta a diferencias creativas y profesionales. Se dice que durante la grabación de un proyecto reciente, la relación laboral entre Burak y Neslihan se habría deteriorado considerablemente. Hablan de desacuerdos sobre la dirección de sus personajes, sobre cómo abordar ciertas escenas, o incluso, de presiones externas que habrían afectado la dinámica entre ellos. Otra línea de rumores, y esta es la que más revuelo ha causado, tiene que ver con posibles malentendidos o incluso, desavenencias personales más profundas. Por supuesto, sin entrar en chismes malintencionados ni especulaciones sin fundamento, debemos ser cautelosos. Pero cuando hay tantas fuentes hablando de lo mismo, es difícil ignorarlo. Se ha insinuado que ciertas decisiones personales o profesionales de uno de ellos podrían haber incomodado al otro, creando una brecha que con el tiempo, se habría ido haciendo más difícil de cerrar. Y para añadir más leña al fuego, han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que la fama y la presión mediática hayan jugado un papel crucial en todo esto. Cuando eres una figura pública tan reconocida, cada paso es observado, cada palabra analizada. A veces, mantener una relación sana y privada bajo ese escrutinio constante se convierte en una tarea titánica. Es posible que la presión por mantener una imagen pública determinada, por cumplir con ciertas expectativas, haya terminado por afectar su vínculo. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad?
La verdad, como suele suceder en estos casos, es probablemente una mezcla de varios factores. Las declaraciones oficiales, cuando las ha habido, han sido generalmente vagas, hablando de momentos de estrés o diferencias normales en cualquier relación. Pero la intensidad de los rumores sugiere que hay algo más allá de lo superficial. Hemos visto en redes sociales a algunos seguidores muy preocupados, intentando analizar cada detalle de sus vidas. Algunos incluso han recurrido a un análisis de lenguaje corporal en entrevistas, a la frecuencia de sus publicaciones conjuntas, a las ausencias en eventos importantes. Es un fenómeno fascinante cómo los fans se involucran en la vida de sus ídolos, buscando pistas y tratando de desentrañar el misterio. Un punto importante a considerar es que ambos, Burak y Neslihan, son profesionales. Han demostrado en innumerables ocasiones su talento y su compromiso con su trabajo. Es natural que en cualquier proyecto, especialmente en aquellos de larga duración, puedan surgir tensiones o diferentes puntos de vista. La diferencia entre una tensión profesional y un lío más personal es, a menudo, la forma en que se maneja y la repercusión que tiene. También es crucial recordar que nosotros, como espectadores, solo vemos una parte de la historia. Vemos el producto final, las entrevistas cuidadosamente editadas, las fotos promocionales. La vida real es mucho más compleja, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos difíciles que afortunadamente no siempre llegan a los titulares. Hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial de ningún tipo de crisis grave en su relación. Sin embargo, la persistencia de los rumores, y el hecho de que ambos han estado más reservados en sus apariciones públicas y en las redes sociales en comparación con épocas anteriores, han alimentado aún más las especulaciones. Es posible que estén pasando por un momento de reflexión personal o profesional, y que hayan decidido mantener su vida privada un poco más alejada del foco mediático. La clave, queridos amigos, está en no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber qué está pasando con nuestras parejas favoritas, es importante recordar que son personas reales con vidas complejas. La verdad completa, la que reside en la intimidad de su relación, solo la conocen ellos. Lo que nosotros podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar las diferentes versiones, pero siempre con un sano escepticismo y respeto. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues quizás que incluso las parejas que parecen perfectas, las que admiramos por su conexión en pantalla, también enfrentan desafíos. Que el éxito y la fama, si bien son maravillosos, también pueden ser una carga. Y que la comunicación, la empatía y el respeto mutuo son pilares fundamentales en cualquier relación, sin importar cuánto te iluminen los focos. Así que para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, Burak y Neslihan, esa pareja que nos conquistó en amor eterno, parece estar atravesando un momento de rumores intensos. Se habla de tensiones profesionales, de posibles desavenencias personales, y de la presión de la fama como posibles factores. Si bien no hay confirmaciones oficiales, la persistencia de las especulaciones y su cambio en la forma de interactuar públicamente han dado pie a muchas preguntas. Lo importante es recordar que solo conocemos una fracción de sus vidas y que debemos abordar esta información con prudencia y respeto. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación, sin caer en juicios apresurados. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado ustedes también esos cambios en su comportamiento o en sus interacciones? ¿Creen que son solo rumores o hay algo más detrás? Por favor, déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir juntos. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así, lleno de información, análisis y un poco de intriga, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Burak y Neslihan, o simplemente que les encante este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.